desde 1968-69, cuando Matías Laborde Ibarra, en uno de sus arranques de dictador, dispuso quitarle los trabajos de pavimentación de la ciudad a la empresa Arancibia Bernaldez, incautarle las maquinarias, una enfermedad silenciosa. La, el caso Arancibia Bernaldez, tal vez uno de los juicios más eternos que haya y más complejos que hayamos tomado conocimiento, al punto que hasta resulta difícil reconstruirlos para contar la historia. Todos los años nos presenta algún problema y algún pago millonario. Y esto es lo que ha llevado a que la municipalidad permanentemente declare la emergencia para no pagarlo. Y entonces se van acumulando millones y millones, muchos de ellos pagados en honorarios profesionales a abogados que intervienen en la causa, mientras, según lo que yo tengo entendido, los herederos de Arancibia y los herederos de Bernaldez viven sin tener mayor acceso, digamos, o ningún acceso digamos, a los millones que se llevan pagados. La cuestión volvió a reflotar sobre esta enfermedad silenciosa que tiene la ciudad de San Luis, porque parece que nos hemos preferido olvidar del tema, a raíz de que ahora nuevamente el Poder Ejecutivo le pide al Consejo Deliberante que se expida y que busque determinar qué se va a hacer finalmente con esta situación. Y esto es a raíz de que el mes pasado hubo un embargo a la municipalidad, a los fondos de la municipalidad, por más de 4.600.000 pesos. Se hicieron los reclamos administrativos, se agotó la vía administrativa ante esta situación, y ahora se ha planteado un amparo contra esta resolución que vino del Superior Tribunal de Justicia. Son cuestiones técnicas, son cuestiones complejísimas. La cantidad de personas que han participado o intervenido de alguna manera en el juicio que se inició en 1970 es realmente notable. Doctor Ignacio Campos, el secretario legal y técnico de la municipalidad. Doctor Campos, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Buen día, Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Sabe que siempre he querido terminar de entender lo que pasa con el juicio de Arancibia Bernaldez y por qué después de tantos fallos todavía nunca no termina, ¿no? ¿Por qué no termina este juicio? La verdad que es tal como usted lo adelantaba, es un juicio que por su extensión en el tiempo y las incidencias que se han generado alrededor del mismo es bastante complejo desde lo judicial para resolverlo, porque a través del paso del tiempo, ¿no es cierto?, los titulares originales de los créditos o de los eventuales créditos que se pudieron haber reclamado y reconocido judicialmente, han ido cambiando, necesariamente han ido cambiando, porque entiendo que hay tanto letrados, patrocinantes, como los mismos actores han fallecido. Estos créditos van pasando a través del derecho sucesorio o a través de transmisiones o cesiones de derechos, y es lo que corresponde ahora hacer una investigación más exhaustiva para determinar la legitimidad, la vigencia de todas estas cesiones y de la existencia misma de los créditos. Entonces, efectivamente, sí, es un sistema, es un proceso bastante complejo para analizar. Imagínense que, si no me equivoco, tiene algo así como 16 cuerpos acumulados. No es una causa sencilla como para analizarla en un poco tiempo, ¿no? Porque además es una causa plagada de recursos de todo tipo, ¿no? Exacto, por eso se van generando todas estas incidencias que le digo, que son como expedientes paralelos, que por una apelación, que los honorarios que son más altos, que son más bajos, que hay una sesión que pasó, que vino en algún momento en el año 80 y algo, 89, si no me equivoco, hubo algún planteo también, y el propio Consejo Deliberante se expidió sosteniendo que la legitimación pasiva, es decir, el demandado que correspondía a hacerse cargo de esta deuda,
era el gobierno de la provincia y no el de la municipalidad, porque la decisión que generó este reclamo fue una decisión del entonces Poder Ejecutivo Provincial. Claro, no Recordemos, fue del entonces encargado o delegado en la Intendencia Municipal, creo que era un tal Gómez, sino claro, fue de no, Matías Laborde Ibarra, de exacto, él fue. quien ejercía la titularidad del gobierno de la provincia. Sí. Como en ese momento el municipio estaban abolida lo que era la constitución en ese momento, porque no había carta orgánica, pero sí era un delegado interventor quien estaba a cargo de la municipalidad. Incluso este interventor estaba en negociaciones con la empresa a los fines de ver cómo se culminaba o no aquel contrato original de obra pública, y un decreto del Ejecutivo Provincial fue el que decidió no solo dar por rescindido el contrato, sino la confiscación de todas las maquinarias para continuar la obra con mano de obra propia. Entonces esto es lo que generó. Esto fue en el año 1968, tal Sí. como usted lo había adelantado, y en el año 1970 se inicia el proceso judicial. Es decir, que estamos hablando de un proceso que tiene, si no me equivoco, 49 años. Claro. El tema era que es que el planteo era por la rescisión de la obra, aparentemente sin que se hubieran cumplido todos los trámites necesarios, la empresa no estaba cumpliendo en realidad con los plazos de trabajo, y además por la incautación de la maquinaria. Exacto, esto fue lo que generó el objeto del reclamo, los daños y perjuicios causados por esta incautación de la maquinaria. Ujú. Las maquinarias, si no me equivoco, la verdad que son datos que por ahí son muy viejos, pero si no me equivoco estuvo casi un año las maquinarias retenidas en poder del gobierno de la provincia a través de los interventores que tenía designados en el ámbito de la ciudad, pero recién después de 10, 11 meses se pudieron devolver aquellas máquinas, y bueno, todo ese tiempo estuvieron paralizadas, y la misma ruptura del contrato generaron todos estos daños y perjuicios que se reclamaron. Mm. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se generan todo este tipo de incidencias, porque en el proceso principal los profesionales que habían intervenido también tenían los derechos creditorios que nacen de los honorarios por la labor profesional, Sí. y después cada una de estas incidencias también genera costas y honorarios profesionales. Entonces hasta el día de la fecha siguen vigentes algunas de estas incidencias. Lo que queremos es determinar con precisión cuáles son las que efectivamente continúan vigentes y cuáles puedan haber prescripto. Pero el fondo de la cuestión fue resuelto, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, por supuesto. Y de lo que estamos son pagando incidentes, ¿no? Exactamente, honorarios por algunas de estas incidencias. Ahora, específicamente con lo que hoy nos ha ocupado, que es el embargo ejecutivo que dispuso trabar el Superior Tribunal de Justicia en el pasado mes de julio, nosotros sostenemos, y por supuesto que fundados en las disposiciones legales, que es improcedente. Es improcedente porque tanto la ley de emergencia provincial que habitualmente se sancionaba todos los años, como la ordenanza municipal que declara la emergencia económica justamente a raíz de la causa Arancibia Bernaldez, establecen un mecanismo y un procedimiento para poder acceder al cobro o al pago efectivamente de los juicios pendientes, con sentencia definitiva. En este caso, durante el año 2018 se hicieron efectivamente los trámites por parte de los acreedores a los fines de que fuera incluido estos 3 millones y pico que con lo que se presupuesta para intereses, gastos y costas alcanza los 4.600.000. Esto fue incluido en el año pasado en el presupuesto para este presente año 2019. A partir de ahí, durante el ejercicio 2019, el acreedor debe pretender cobrarlo. Ujú. Estamos durante la mitad prácticamente del año 2019, no se ha requerido la efectivización del pago a la municipalidad, por lo tanto mal puede tornarse en ejecutorio ese crédito, que es lo que sí ha dispuesto el Superior Tribunal de Justicia, trabar un embargo ejecutivo sobre las sumas que a la municipalidad le corresponden por la coparticipación federal.
Entonces, ese es el planteo que nosotros sostenemos. El año pasado lo incluimos en el presupuesto para el 2019, está incluida esa suma y eventualmente lo que debería haberse seguido era un trámite administrativo ante la municipalidad para ver cuándo y de qué manera se pagaba ese crédito que ya estaba reconocido. Porque está presupuestado. Está presupuestado. Está presupuestado, efectivamente. Y el ejercicio y la ejecución de ese presupuesto hasta que no termine el año 2019 no termina. Es decir que posiblemente los acreedores podrían haber venido aquí a la municipalidad y decir, bueno, mire, ¿me va a pagar cuándo? ¿Mañana, pasado o en diciembre? Y ante una eventual respuesta negativa por parte del municipio, sí iniciar la ejecución forzada. Nada de eso se hizo, sino que en un expediente que tramitó bajo reserva en el Superior Tribunal de Justicia se dispuso trabar este embargo ejecutivo y retener esas sumas de la coparticipación federal. ¿Y por qué bajo reserva? Es porque esto en general se hace así. Los expedientes donde tramitan medidas cautelares o alguna cuestión para asegurar el pago de alguna suma, en general los actores siempre piden la reserva de las actuaciones hasta obtener estas disposiciones. Porque ya disponen, digamos, del título ejecutivo, digamos. Y Exacto, pero es la condición necesaria para obtener una sentencia de este tipo el hecho de acreditar la imposibilidad del cobro por la negativa del deudor. Esto no es lo que ha pasado porque efectivamente esa suma está presupuestada para el año 2019 y el año 2019 no solo que no ha terminado, sino que los acreedores aquí no han venido jamás a reclamarlo. ¿Y por qué la municipalidad ha ido disponiendo permanentemente a lo largo del tiempo mantener el carácter de emergencia económica? Casualmente es por esta especie de amenaza de ejecución que pesa sobre las patrimonio, las arcas del municipio, porque en el caso de quedar firmes y determinarse el monto definitivo, tanto de la causa principal como de todas las incidencias, el monto es muchas veces millonario. O sea que además de estos 4 millones se debe más plata. ¿Cómo? Además de estos 4 millones de pesos se debe más plata. No, por supuesto. Por supuesto que hay mucho dinero más dando vuelta que está reclamándose y que la verdad que hoy no está determinado con precisión si es exigible al día de la fecha. Lo que sí, durante el año 2018 se determinó que estos 3 millones y algo más algunos intereses y costas llegan a los 4.600.000, que eso sí ya era exigible y eventualmente ejecutable. Por eso es que se incluyó en el presupuesto para el año 2019. Ahora, en el caso de que nosotros tuviéramos que afrontar todas las sumas dinerarias que se exigen, afecta por supuesto en gran parte el presupuesto completo del año de la municipalidad y la prestación de los servicios públicos, con lo cual es el extremo que ha justificado todos estos años el dictado de las ordenanzas de emergencia. Pero en este año, a mitad del año 2019, evidentemente tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Ministerio de Hacienda de la provincia han dispuesto a hacer oídos sordos, digamos, a esta normativa y avanzar con la ejecución de esta deuda. ¿Y el acreedor quién es? ¿Bravo Pedetti? ¿El abogado que tiene el juicio? Mire, hay varios profesionales intervinientes, entre ellos está el doctor Bravo, pero no, en principio no es el titular de todas las agencias, hay varios profesionales. Pues imagínense que los profesionales que iniciaron esta causa fallecieron. O sea, a partir de ahí hay que ir revisando y verificando que estas transmisiones de derechos se hayan hecho conforme la ley lo habilita y actualmente se encuentren eventualmente vigentes. Uh-huh. Incluso ha habido transferencias, ¿no? Del juicio, de derechos sobre el juicio, de derechos profesionales sobre de honorario, etcétera. Ha habido transferencias a lo largo del tiempo, ¿no? Exacto. Por eso es lo que nosotros queremos revisar, la validez y la vigencia actual de todas estas sesiones o transferencias. Uh-huh. Uh-huh. No voy a ser que haya alguien que esté cobrando lo que no tiene derecho. Y es posible, Ajá. es posible. Ajá. Doctor, ¿y una investigación de esta naturaleza? ¿Cuánto tiempo puede demandar? Y depende de la dedicación que uno le
le ponga al tema. No es un tema sencillo, no es un tema para analizarlo en unos días. Y si usted me dice que son 60 cuerpos, son 12.000 páginas. No, perdón, creo que son 14 o 15 cuerpos. Ah, 14. Bueno, son varias miles de fojas, pero además muchas de cuestiones técnicas. Es una tareita profesional bastante exigente, pero con una dedicación exclusiva tampoco hace falta un año para estudiarlo. Por eso, incluso ya hay un antecedente en el Consejo Deliberante. Hace unos años se conformó una comisión investigadora muy similar a lo que estamos planteando en este momento, y se expidió en ese momento sobre una serie de cuestiones. Es decir, que hay antecedentes, hay oportunidades en lo que se ha hecho este estudio. Bueno, habría que actualizarlo conforme los últimos movimientos de la causa. Pero un equipito de profesionales dedicados a esta labor tampoco deberían necesitar tantísimo tiempo como para expedirse. ¿Y esos dineros que hay que pagar, los derechos, las acciones sobre esos dineros, pueden haber prescripto o no? Sí, por supuesto que pueden haber prescripto. El reclamo de honorarios profesionales, para la determinación de los honorarios profesionales, prescribe a los 2 años, salvo que se mantenga viva la acción. Y las deudas en general podemos tener un plazo medianamente común de 5 años, y eventualmente con una sentencia judicial podemos llegar hasta los 10 años, pero tengamos en cuenta que dentro del proceso hay plazos que llegan a los 50 años, con lo cual hay que revisarlo muy bien. Sí que pueden haber créditos que estén prescritos. Ahora estaban previstos en el presupuesto 4 millones de pesos. En presupuestos anteriores también ha habido algún recurso destinado a pagar cuestiones vinculadas con el juicio de Arancibia Bernaldez. De manera tal que venimos pagando el juicio de Arancibia Bernaldez desde hace mucho tiempo, con esta administración o con anteriores. Se han ido pagando distintas sumas, por eso también es necesario determinar estas sumas que se han ido pagando, en qué medida han ido cancelando o en qué medida han ido cancelando intereses o capital. Son cuestiones que hay que determinarlas con mucha precisión para saber efectivamente cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que legalmente puede ser exigido y qué es lo que el municipio puede en su momento o en alguna modalidad afrontar. ¿Cómo es que le llaman los abogados cuando van armándose expedientes paralelos por cuerda? ¿Le dicen a eso o no? Sí, se agregan, son incidencias. Técnicamente son incidentes o incidencias que se agregan por cuerda floja. Cuando era la época del expediente en papel, se hacía un expediente chiquito al lado y se ataba con una cuerda floja, por eso se llama expediente por cuerda floja. Claro, era como si uno levantaba el expediente grande y había otro colgando, más chico. De ahí la expresión. Y de eso, pero hay decenas, ¿no? Hay muchísimos, porque todas las cuestiones vinculadas a planteos de nulidades, a planteos de prescripciones y a planteos relacionados o vinculados con los honorarios profesionales, todos deben tramitar por incidentes, es decir que no, es numerosísima la cantidad de incidencias que verifique este proceso. Bueno, seguiremos con esta enfermedad silenciosa entonces durante algún tiempo más todavía. Yo creo que lo que nosotros hemos o pretendemos es hacer un buen trabajo, una buena determinación, cosa de concluir en cuál es la cantidad de dinero que efectivamente se debe, la que corresponda, la que esté viva, por decir de alguna manera, la que sea exigible, y sentarse con los eventuales o pretensos acreedores y ver de qué manera se puede dar cumplimiento a esto sin que afecte al patrimonio municipal y no quedemos sin la posibilidad de prestar los esenciales servicios públicos, ¿no? Gracias, doctor, por atenderme. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Buen día. El doctor Ignacio Campos, que es secretario legal y técnico de la Municipalidad de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.